Bien, mis hermanos queridos, visitas, vamos a continuar con este personaje que es tan importante en la fe cristiana, es el padre de la fe. Y hay un cantante que se llama Vince Neil. ¿Lo conoce? Yo tampoco lo conozco. Pero tiene algo que nos puede ayudar a entender un poco lo que hoy día vamos a estar viendo. Él es vocalista del grupo Mötley Crüe. ¿Lo conoce el grupo Mötley Crüe? Un grupo de los años 90, 80, por ahí, de los años 80 principalmente, que tocaba música de rock. Fue uno de los más famosos en esa época. Yo me acuerdo de haber escuchado canciones, pero no tengo idea cómo era, no me acuerdo mucho. Pero era una persona famosa. ¿Y sabe lo que hizo este hombre en 1984? Conduciendo ebrio, chocó y causó la muerte de Leslie Dingley, el baterista de otro grupo de rock, y fue condenado por homicidio vehicular involuntario. Lo más triste es que después, en el año 2000, este cantante famoso, a pesar de la tragedia que había vivido, volvió a conducir bajo los efectos del alcohol, con nuevos arrestos, con nuevas condenas. Lo bueno es que la segunda vez ya no hubo muertes, pero él seguía en lo mismo. Se demostró que la tendencia del hombre es volver a hacer lo mismo, y lo malo se vuelve a hacer y se vuelve a hacer. Y la pregunta para nosotros es, ojalá que cuando nosotros aceptamos a Cristo, fuéramos cambiados completamente, renovados completamente, y que todas nuestras mentiras fueran eliminadas, que toda nuestra capacidad de pecar fuera eliminada. Pero no es así. No es así. Cuando nosotros nacimos en Cristo, cuando un hombre es restaurado por medio de la fe en Cristo como su Señor y su Salvador, la palabra dice que somos unos bebés espirituales y debemos crecer, debemos madurar, debemos aprender, y en ese trayecto vamos a sufrir caídas. Vamos a volver a caer en nuestras maldades. Pero la diferencia es que el Hijo de Dios es perdonado. El Hijo de Dios fue salvado y fue rescatado. Y al Hijo de Dios le duele el pecar y busca la restauración con Dios, o Dios le busca para restaurarle. La palabra del Señor nos muestra esta condición del hombre y la reconoce esa tendencia humana a recaer en el pecado. Nosotros recaemos en el pecado. Romanos 6:19 dice: hablo humanamente a causa de la debilidad de vuestra carne, pues como presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros para servir a la justicia para santificación. ¿Eso quién se lo está diciendo? ¿Hay inconversos? No. Se lo está diciendo a los hijos de Dios. Nosotros presentamos muchas veces, hacemos lo que dice acá en Romanos. También dice Hebreos 10, 26, 27. También nos muestra esta condición del hombre. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿tú conoces la verdad? La verdad de Cristo. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Advierte severamente sobre la recaída y deliberada. A veces nuestras recaídas son deliberadas, no son por errores, porque no me di cuenta, son deliberadas nuestras caídas. Sabiendo lo que estamos haciendo, lo hacemos igual. Segunda de Pedro 2:22 dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Y esto es fuerte. Aquí Dios lo dice sin ningún tapujo. La palabra de Dios nos muestra lo que somos y cómo somos. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, en el cieno.
¿Usted se acuerda de la historia de Moisés? Moisés, en Éxodo 22, del 11 al 12, nos muestra cómo era su carácter. ¿Alguien puede decir que Moisés no era un hombre de Dios? Mira lo que hizo Moisés en el capítulo de Éxodo, capítulo 2, del 11 al 12. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés tenía un problema con su carácter. Y uno dice, pero ahí estaba recién comenzando. Pero mira lo que hace después. En Jueces 14, Números 20, del 10 al 11, dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Dios se enoja con Moisés porque lo hizo con ira. Claramente Moisés tenía un problema con su carácter y debía someterlo a Dios. Y no siempre triunfamos. Y el Señor está consciente de eso. Otro ejemplo es Samson. ¿Se acuerda de Samson? Tenía un problema con su carácter. Dios lo usó igual. Es lo primero que dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis para mujer. Eso era lo que él andaba buscando. Ese era el corazón de Samson. Y eso lo rectificó nunca. Al final tuvo una muerte desgraciada. El mismo David, ¿cuántas mujeres tenía? Muchas mujeres. Coleccionaba esposas. Y le trajo problemas. Y eso mismo se lo transmitió a su hijo, Salomón. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000 mujeres. ¿Y qué le hicieron? Lo desviaron a la idolatría. Desviaron su corazón a la idolatría. Y no solo a él, sino también a la nación. Caemos y volvemos a caer. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Y vemos también cómo Dios no nos deja solos a pesar de nuestras conductas, a pesar de nosotros, a pesar del actuar indigno que hay en cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver un tema que se llama tropezando con la misma piedra. Y vamos a ver el primer punto, cuando recaemos y Dios interviene. Y el segundo punto, cuando somos confrontados y qué debemos hacer. Hemos estado viendo este libro de Génesis, que es el primero de la Biblia, obviamente, y tiene toda esta parte de la creación, la parte de la caída del hombre, luego la Torre de Babel, y después en el capítulo 12 aparece este llamado a Abraham a obedecer al Señor porque Él tiene promesas para él, una descendencia, una nación. Hay un plan de Dios ahí y en el capítulo 18 lo confirma. Y luego estuvimos viendo toda la historia de Lot, cómo él cae, ¿cierto? Este sobrino, y cómo Abraham vio cómo esa nube que salió de la ciudad donde vivía su sobrino, lo vio y vio lo que Dios había prometido hacer, porque lo había visitado previamente y le había comentado que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y también le renueva la promesa de que iba a haber una descendencia por medio de su esposa Sara. ¿Se acuerda de todo eso, cierto? Entonces es ahí donde estamos nosotros parados y viene este capítulo 20 y vamos a ver el primer punto. Cuando recaemos y Dios interviene. Este capítulo 20 nos habla de eso. Y dice Génesis 20 del 1 al 2. Leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Ahí dice claramente, de allí partió Abraham. ¿De dónde partió Abraham? De un lugar que estaba cercano a Sodoma y Gomorra para ver las nubes.
Y parte desde ahí. Probablemente lo que él estaba viviendo en esa región es que había quedado devastada, ya no estaba pasando gente, probablemente, o quizás algo pudo haber pasado con el pasto, con la región, con todo lo que había ahí. Entonces tuvo que emigrar, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo la palabra. Y Abraham había estado en Hebrón por mucho tiempo y levantó sus tiendas y se mudó al sur de Gaza, que es el lugar que se describe ahí, en la tierra del Negev y entre Cades y Shur. Y buscando eso. ¿Y cuál es el problema de eso? Que donde él llega, vuelve a ser un forastero, porque no conoce a nadie. Hay gente extranjera y son desconocidos para ellos. Y probablemente a él le dio temor, le dio preocupación, estando en un lugar donde es vulnerable, donde no tiene alianzas, no conoce a nadie y está expuesto al peligro. Y se ve en esas circunstancias y no haya nada mejor que volver a repetir la historia. Volver a ir donde el rey de ese lugar. En el versículo 2 dice, entonces, y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Y ahí podemos recordar que hace 25 años atrás, más o menos, ¿cierto? Abraham había vivido un episodio muy similar. Algunos dicen que es el mismo, pero obviamente no es el mismo porque hay detalles que son infinitamente distintos. Pero la historia, el pecado, la mentira es la misma. Tienes que decir que eres mi hermana para que no me vayan a matar a mí. Eso es lo que hace él. Eso lo hizo en Génesis 12, del 11 al 13, y lo vamos a leer para que se recuerde y para que vea cómo él actuó y lo vuelve a hacer ahora. Dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean, los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Cuando Faraón se da cuenta de que Abraham le había mentido, ¿cierto? Y que por causa de esa mentira ellos habían actuado de una forma y por causa de eso estaban sufriendo enfermedades, plagas, él y su gente, fue confrontado por él y fue expulsado de ahí. Dios lo bendijo, Faraón le dio riquezas, pero él lo echó de ahí. Le dijo, tienes que irte de acá. Y ahora Abraham, siendo ya no Abraham, ¿se acuerda que antes se llamaba Abraham? Y ahora se llama Abraham. Y su esposa ya no se llama Sarai, se llama Sara. Dios lo cambió. Le cambió el nombre, le cambió su propósito, le cambió su meta. Pero él seguía pecando y haciendo lo mismo. Parece que el Abraham versus Abraham seguían teniendo el mismo problema, con el mismo pecado. La mentira producida por él era por no confiar en Dios. Él no estaba confiando en Dios. Y eso es muy nuestro, hermano. Es muy de nosotros. Cuando a uno lo aprietan un poco, ¿qué es lo que hace? Recurre a sus muletas, a sus artimañas, a sus ideas, en vez de confiar en el Padre. La tierra a la cual se dirige es el sur de Gaza, en el Negev, entre Cades y Shur, y la tierra donde estaban establecidos ahí los filisteos. Y se encuentran con Abimelech. La gran mayoría de los estudiosos, yo estuve leyendo varios libros de esto, y casi todos concuerdan de que Abimelech no es un nombre propio, sino más bien es un título. Como a Faraón se le llama Faraón, porque es un título, Abimelech es un título, aun cuando en el libro de Jueces 9 se habla de un Abimelech que es el hijo de Gedeón, ahí es el nombre propio, pero por lo general está siempre refiriéndose a un título de un rey o de algo similar a un rey,
o como Faraón. También se ve en Génesis 26, donde Isaac también habla con un Abimelech y hace también lo mismo que su padre. Entonces, Abraham había llegado a una tierra hostil al encontrarse rodeado de gente que podía matarlo por llevar su esposa matarlo para quitarle a su esposa y llevarla a harem. Entonces, si era el esposo, presentó a su esposa como su hermana Abraham entonces para salvarse. Y hay varios comentarios que tratan de explicar por qué Sara a sus 90 años era atractiva para llevarla al harem. Y uno se pregunta también, pero ¿sabe qué, hermano? La palabra nos da muchos más indicios. En la vez anterior sí dice que era de hermoso parecer. Ahora tiene 90 años. No sé si era de hermoso parecer porque no lo dice. Probablemente sí lo era. Hay algunos que dicen, mire, yo le voy a decir lo que yo averigüé, pero usted tiene que sacar su propia conclusión. Hay algunos que dicen que como ellos vivían como 180 años más o menos, estaba como la mitad de su vida, entonces si una persona hoy día vive como 70, 80, puede ser una persona de 35 o 40 años que todavía se mantenía bien. Otros dicen que puede ser que Dios, como iba a concebir a Isaac, había hecho ya un milagro y la estaba rejuveneciendo. Pero la gran mayoría concuerda en lo siguiente, en que un harem es un lugar no solamente para acumular mujeres por su belleza, también acumula mujeres por temas políticos y de relaciones. Entonces Abraham probablemente era una persona importante y pensando que era la hermana, quería generar una relación política de alianza con Abraham. Esa es como la más aceptada. Ahora, cual sea, la palabra no nos da más indicio que eso. Que era una mujer atractiva para ser llevada al harem de este rey. Y acá vemos cómo Abraham tampoco y nuevamente no le da el valor a su esposa. Porque sabiendo que podía ser llevada al harén, miente en vez de decir la verdad y enfrentar lo que podía pasarle. Él, de cierta forma, está entregándola a la decisión de este rey o de este Abimelech para que sea llevada a Abraham y la pone en riesgo. Nuestras conductas también, hermano, y una advertencia, se traspasan a nuestros hijos. Las cosas que hacemos nosotros se traspasan a nuestros hijos. Lo que ven en su casa son los ejemplos que van a cometer tus hijos después. Porque esto que pasó con Abraham de mentir 2 veces, Isaac miente igual que Abraham. En el capítulo 26, 6 al 7, hace exactamente lo mismo del libro de Génesis. Usted lo puede leer después porque no vamos a estar... no lo podemos ver ahora por tema de tiempo, pero y luego Jacob también miente, y todos conocen la mentira de Jacob, cuando va y le miente a su papá de que él era su hermano Esaú. ¿Se acuerdan? Se hace pasar por Esaú y ahí miente descaradamente. No tiene ningún problema en mentir. ¿Por qué? Porque eso se va heredando en el fondo, no por genética, sino por imitación, sino por conducta. Así que, hermano, usted, hermana, cuando usted esté educando a su hijo, el otro día conversábamos con Leslie, a veces nosotros cometemos el error de creer que porque oramos con los niños, cuando comemos, si hay que dar gracias a Dios, o porque de repente leemos la palabra, pero en el día a día, en el vivir, oye, ¿está tu mamá? No, dice que no está. ¿Se da cuenta? ¿Qué le está enseñando usted? Miente, total, da lo mismo. No, es que hay que llegar a las 5. Sí, pero podemos llegar a las 5:30 si nadie llega. No, pues, si la hora de llegada es a las 5, tratemos de llegar a las 5. ¿Por qué? Porque el niño, ¿qué va a aprender? Que los compromisos no son tan compromisos. Que tu palabra no es tan importante. No hay que... Hermano, ¿sabe? Yo voy a contar algo. Yo trabajo en una empresa donde se colocan créditos. Se venden créditos. ¿Y saben quiénes son los que tienen mejor comportamiento de pago? Los adultos mayores. Porque ellos tienen en su ADN que los compromisos se cumplen, como sea. Y los más jóvenes son los más incumplidores. ¿Por qué? Porque no han aprendido el valor de valorar ellos mismos su propia palabra, porque no reconocen la importancia de eso.
¿Por qué? Porque somos así, nuestra naturaleza es así. La palabra nos muestra siempre que estamos expuestos a recaer en nuestros pecados, en nuestra naturaleza pecaminosa, y esta nos traiciona, nos falta la fe, nos falta la confianza en Dios, nos hace actuar locamente, con demencia muchas veces. Por eso la palabra nos advierte, 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y después de esto, después que recae, así comienza este capítulo, con la recaída de Abraham, con este pecado reiterado de Abraham, así comienza. Comienza ahora entonces la intervención divina de Dios. Comienza Dios a obrar en todo esto. Versículo 3 dice, pero Dios vino a Abimelec en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Entonces, ¿por qué interviene Dios? ¿Por qué era necesario que interviniera Dios? Hay varios motivos. Dios no deja al hombre sin advertencia. En ninguna parte usted va a encontrar que Dios va a juzgar sin advertencia. Dios advierte al hombre y no nos deja sin su palabra y sus advertencias. Dios muestra, por ejemplo, en Deuteronomio 6:14 y 15, dice, no andaréis en pos de dioses ajenos. Lo está advirtiendo, ¿no? Se lo está diciendo y se lo dice a su pueblo y a nosotros, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová, tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. Dios advierte, Dios quiere que el hombre sepa. También lo dice otra advertencia contra los pecados de la carne, en 1 Corintios 6, 9, 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios hace la advertencia. No nos va a dejar sin su advertencia y tampoco lo va a hacer con este hombre gentil. Dios también nos muestra la advertencia, por ejemplo, de los engaños del mundo. En Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. También nos está advirtiendo de las mentiras del mundo, de las mentiras de la filosofía humana, de las mentiras de las ideas del hombre y de las ideas que Satanás ha tratado de meter en medio de la congregación y de la iglesia de Dios, que no están basadas en Cristo. Así que hay varias advertencias. Dios no va a dejar al hombre sin advertencia. ¿Por qué? Porque es necesario conocer su palabra. Cuando usted publica una ley en el diario oficial, se da por conocida por todos. Nadie puede decir, ay, que yo no sabía que tenía que matar a alguien, era un delito. Nadie me lo había dicho. Es que sabía por todo, caballero, está publicado en el diario oficial. No tiene excusa. La palabra del Señor es importante para nuestra vida. No podemos decir al Señor, yo no sabía. ¿Y sabe qué? Otro motivo por qué Dios confronta acá a este hombre, porque ser confrontados sirve para detener el daño, para no causar más daño. Es importante confrontar eso, porque el pecado, entre más se profundiza, más daño va causando. Entonces es necesario, y también porque es un acto de amor corregir. ¿Qué es mejor? ¿Que le digan la verdad en su cara o que usted siga cometiendo un error? A veces no nos va a gustar que nos digan la verdad en la cara, pero es mejor que me la digan para no seguir cometiendo el error. Es mucho mejor. Todavía me acuerdo que en un trabajo había un caballero que estaba haciendo una exposición, y estábamos todos ahí en la sala y estaba explicando unos temas y todo, y se había comprado unos pantalones nuevos. ¿Por qué sabía yo? Porque tenía una wincha larga acá atrás que decía 44, 44, 44 hasta el final. Y estaban todos muertos de la risa. Y yo dije, no puede ser, como todos se están riendo y nadie le ha dicho.
Y yo fui y me paré y le dije, ¿cómo se llama? Spanger. Y le dije, Spanger, andáis con una wincha. Se te ve el pantalón. Y ahí se acabó el problema. Pero los que se estaban riendo se sintieron incómodos porque él los miró. No vale la pena callar cuando ves que alguien va al desfiladero. Cuando alguien va al barranco. ¿Qué te cuesta decirle, para, te vas a caer? Para, vas a sufrir. Dios lo hace y lo hace con amor. Dios lo hace con amor. Y el llamado es, y le está diciendo Abimelech, Éxodo 20:14 dice que no adulterará y es lo que tú vas a hacer. Y eso te va a causar la muerte. No se lo dice con eufemismo ni nada, te va a hacer nanay. No, te va a causar la muerte. Es muerte. El pecado es muerte y Dios se lo dice. Y a nosotros nos cuesta tanto a veces decirle a la gente, el que se muere se va al infierno. ¿Por qué? Porque no puede, no, porque lo vamos a alejar de Dios, no va a querer escuchar más. Bueno, si no quiere escuchar más, tú no estás llamado a convencer su corazón, tú estás llamado a predicar el Evangelio. El que le convence el corazón es el Espíritu Santo. Tú no. Y es el llamado que tenemos nosotros. Y ojo, otro detalle que era importante. En Sara venía la promesa. Y venía el hijo que era Isaac, que iba a nacer. Y esta situación, ¿qué es lo que iba a generar? Un problema con eso. Se ponía en riesgo todo eso. Entonces no era un tema menor para Dios. Había una promesa que estaba en peligro. Y lo más curioso, a veces uno dice, hoy los peligros que nosotros sufrimos y que padecemos son en el enemigo. Aquí solito se metió en el problema Abraham. Aquí yo no veo al enemigo en ninguna parte, pero los problemas los armamos a veces nosotros solos. Y este es un problema que Dios intervino para corregir. Nuestro Señor no podía entonces la simiente de dos diferentes personas mezclarse y estar ahí con Sara. No podía pasar eso, no podía quedar ni siquiera, claro, usted puede decir, no, es que no iba a pasar. No, es que ni siquiera podía quedar la duda. Porque alguien va a decir, pero ella estuvo en el harén. ¿Y de quién es el hijo entonces? No podía ni siquiera quedar la duda. Entonces para Dios era muy, muy relevante para este linaje que Dios había prometido. Y Génesis 20 del 4 al 7 dice, más Abimelech no se había llegado a ella y dijo el Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve a la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolviereis, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Tremenda advertencia. Morirás tú y todos los tuyos. Ahora, usted podría pensar, igual que yo, que Abimelech fue engañado, ¿no? Y en el fondo es como una víctima. Pero sabe, puede ser víctima, sí, pero no es inocente. Para Dios no es inocente. Porque Dios a la ignorancia también la condena. Mira lo que dice acá al pueblo de Israel en Levítico 5, 17, 19. Mira cómo trata Dios la ignorancia. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues el sacerdote para expiación según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción ciertamente, delinquió contra Jehová. Igualmente para Dios es culpable, pero Dios no lo considera como un eximente,
sino como un atenuante que sea culpable, pero no lo exime de la culpa. Es un castigo menor. En Lucas 12, 47, 48 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Ve que es un atenuante, no un eximente? Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Nosotros como hijos de Dios entonces debemos conocer su palabra, debemos conocer su voluntad para no pecar contra Él en ignorancia. No nos hace inocentes no saber, sino solamente atenúa el castigo o lo que viene para el que peca. Y el versículo 6 y 8 muestra a Abimelec, al igual que el faraón, un hombre que no creía en el único Dios verdadero, ni lo adoraba, pero tenía una integridad suficiente para honrar el matrimonio de otro hombre, y lo que a nosotros nos lleva a pensar, y a veces cometemos ese error de creernos, pero es que ellos no están en la verdad, yo estoy en Cristo, yo conozco del Señor, yo estoy en un nivel moral más alto que ellos. Hermano, no estamos en ningún nivel más alto que nadie. Lo que tenemos es a Cristo como Señor y Salvador, y conocemos la verdad y sabemos nuestra forma de ser, y que el Señor nos perdone cada día porque le fallamos. Pero cuando a veces vemos a las personas, ¿sabe que hay gente en el mundo que tiene más integridad que los cristianos? Que actúan de mejor forma que los mismos cristianos. Y este es un ejemplo claro de eso. Así que nunca miremos en menos a las personas, y que ojalá el Señor tenga misericordia de esa persona, que a lo mejor puede ser muy íntegro. Y eso es lo triste, que a veces ellos creen que con su buena conducta van a ganar algo con Dios. Y la tristeza es que se van a ir al infierno, aunque sean muy íntegros según ellos. Pero lo que nosotros debemos procurar es ser hijos conforme a la imagen de Cristo. Dice, y Dios le reconoce a este hombre, yo no lo estoy inventando, Dios le dice: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, cosa que no podía decir de Abraham. No se lo dice a Abraham. Abraham no le dice que actúa con integridad de corazón. Dios, a pesar de que Abraham no honró su nombre con su forma de actuar, utilizó esta ocasión para tomar el corazón de este rey pagano y mostrarle quién era él. Es un privilegio que Dios te hable. Y a este hombre Dios le habló, y le habló en forma especial. ¿Por qué? Porque no quería juzgarlo injustamente, quería manifestarse en su vida. Y vemos también que es la primera vez que Dios utiliza el término de profeta en las Escrituras, y lo hace refiriéndose a Abraham. Como podemos ver, que aun siendo imperfectos y muy frecuentemente nos dominan nuestras viejas tentaciones, nuestra vieja naturaleza humana, muy frecuentemente somos culpables de infidelidad para con el Señor, nuestro Dios fiel. A pesar de todas nuestras debilidades y nuestras faltas, Él cumple sus propósitos por medio de sus hijos. Él usará hasta nuestros fracasos como oportunidades para involucrarnos en sus planes. Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es un Dios de gracia. No porque nosotros seamos algo, dignos de algo, somos indignos completamente, pero Dios nos considera importantes para sus planes, porque nos ama. Qué maravilloso lo que hace aquí con Abraham. El Señor reconoce el pecado de Abraham y aún así lo llama profeta. Él conoce cómo somos nosotros y aún así nos llama a sus hijos. ¿Usted cree que merece ser hijo de Dios? Ni uno merece ser hijo de Dios. Pero Él en su gracia y en su misericordia nos llama sus hijos. Nosotros también fracasamos en confiar en el Señor, en serle fiel a Él.
recaemos en nuestros pecados, en nuestra vieja naturaleza, pero aún así, para Dios, Abraham siguió siendo su amigo y lo llama mi profeta, y no dejó de ser, a causa de su pecado, no dejó de ser menos profeta, menos amigo de Dios, ni más amigo, ni más profeta. Siguió para Dios siendo igual considerado por él, aunque lo haya hecho mal, aunque no haya hecho lo bueno, hizo lo malo, pero para Dios seguía siendo así. No solo afirmó su papel como profeta, sino que lo respaldó al decir que Él orará por ti y entonces vivirá. Dice, llorará por ti y vivirás. Lo está confirmando. No solamente lo nombra, sino que lo confirma. El Señor protegió no solo a Sara y a Abraham, sino que también estaba protegiendo a Abimelech y a su casa para que no murieran, para que no fueran ellos víctimas también del pecado, porque el pecado, hermano, trae consecuencias en la vida. El pecado no es gratis. El pecado trae consecuencias, trae dolor, trae sufrimiento, trae muerte. ¿Aquí había muerte o no? Pero hay una mentira nomás, pues si yo dije que era mi hermana y que trae muerte. Porque, no sé, a veces no pensamos, y lo digo también por mí, no pensamos bien las consecuencias del pecado. Y el pecado es tan terrible para Dios que tiene consecuencias mortales. No, pero una mentirita blanca. No, no hay mentiritas blancas. No hay mentiritas blancas ni medias mentiras. Nada de eso. Y lo más triste, el rey pagano estaba actuando con integridad, pero Abraham no había sido completamente sincero y honesto. Y es una vergüenza que un impío actúe con más rectitud que un justo. Lamentablemente esto se ve mucho en nuestras vidas. Por tanto, debemos cuidar siempre nuestro testimonio. Esta historia es irónica. Abraham mintió para salvar su vida. Esa misma mentira puso en peligro su propia vida y la de otros. Pero Dios, que había prometido proteger a Abraham, proveer para sus necesidades, obró en forma sobrenatural para salvar su vida y a su esposa. ¿Cuántas veces el Señor, nuestro Dios, nos ha cuidado a nosotros? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido capaces de hacer cosas peores, irrepetibles, innombrables, para salvar nuestro pellejo? Y que obviamente nosotros sabemos que no agradan a Dios y lo hacemos por falta de fe y lo hacemos porque nuestro corazón confía más en nuestras mentiras, en nuestras artimañas, en nuestros planes, que en el Dios verdadero que nos cuida y que nos quiere guardar. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto de verdad a creer en Él, a confiar en Él, a depositar tu vida en Él? Pedro, en un arrebato de temor por proteger su vida, le preguntaron, ¿tú estabas con Él? No, yo no lo conozco. ¿Y cuántas veces lo negó? 3 veces. 3 veces lo negó. Por temor a proteger su vida. ¿Qué es tu vida? Si Él te rescató, si ya tienes vida eterna. Después, ¿qué hace el Señor? Lo restaura 3 veces. 3 veces el Señor lo restaura. El Señor quiere estar con nosotros y que confiemos en Él. Tú eres hijo de Dios. Vive esa realidad, confía en Él. Si no eres hijo de Dios, ¿qué estás esperando? Arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Él, acepta a Cristo como Señor y Salvador. Él murió por tus pecados en esa cruz y quiere darte vida eterna. Estás confiando en tus muletillas, en tus buenas obras, estás perdido. Pero si confías en Cristo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, no hay otro camino. Es la invitación. Vamos al segundo punto. Cuando somos confrontados,
Y aquí viene la confrontación en el versículo 8 y 10 del capítulo 20. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? El Hijo de Dios, Abraham, el Padre de la fe, Abraham. Y no lo digo como burla, sino lo digo mirándome a mí mismo. Estaba siendo confrontado por un rey pagano. Y se da cuenta usted de la ironía, de los contradictorios. El infiel llamando a integridad al fiel. ¡Qué tremendo! Y cuando la iglesia pasa así, ¡qué tremendo! Abimelech hizo esto en forma privada. ¿Qué le importaba? Él era rey. Esto lo hizo públicamente, en presencia de todos sus siervos. Mire, y los siervos de Abimelech, miren cómo reaccionan, mire. Dice, y temieron los hombres en gran manera. ¿A quién temieron? Al mensaje que habían recibido de Dios. Y a veces en el mismo pueblo de Dios no hay temor de Dios. Cuando usted le dice de repente a un joven, tienes que hacer esto de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, pero es que eso lo dice la palabra, pero la palabra está media desactualizada. Han cambiado los tiempos. No lo digo por alguien de acá, no pienso. Pero de repente uno, sí, pero eso la palabra lo dice, pero no es tan así, no es como no es para mí. ¿Por qué? Porque no temen a Dios. Pero estos hombres sí temieron a Dios. Y este rey lo enfrenta públicamente en presencia de sus siervos. Y lo hacía también para justificarse a él ante los suyos y para avergonzar a Abraham. ¿Y cómo estaba Abraham? En silencio, le llamaron todo eso. Y es aquí donde Abraham es confrontado, es enfrentado. El siervo de Dios es enfrentado a esta interrogación. Y obviamente a ninguno de nosotros nos gusta que nos confronten con la verdad, pero cuando se hace debemos hacerlo con amor. Y cuando se hace con amor es de bendición. Mira, cuando tú confrontas algo, y aquí el hombre no lo hizo tan mal, mira, le dice, ¿qué nos has hecho? Y uno puede decir, oye, la pregunta normal, pero es que es tan básico poder entender cuál es el daño, cuál fue el motivo para la otra parte. Y a veces cuando hablamos con alguien, uno dice, ya, pero ¿qué te hice? No te voy a decir. Sí, pero dime, ¿por qué estás enojado conmigo? No, ya pasó. Pero sigue enojado. Entonces, es fundamental que yo le diga, mira, ¿sabes qué? Esto. Todo esto. Pero se puede comenzar a preguntar y comenzar a conversar. Si uno nunca se entera qué es lo que está haciendo mal, ¿cómo va a corregir? Entonces aquí le dice, ¿qué nos has hecho? Y después le dice, ¿en qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? ¿Qué mal yo te he hecho? Y de nuevo, otra pregunta que de repente tenemos que hacer entre nosotros. ¿Qué he pecado yo contra ti? Explícamelo, por favor, que no puedo entender. ¿Por qué estás enojado conmigo? Pero es importante, ¿no? ¿Le parece que es importante? La palabra nos muestra eso. Y después dice, en la última pregunta, ¿en qué estabas pensando para que hicieras esto? ¿Cómo piensas tú? ¿Qué hay en tu cabeza? ¿Estás loquito? ¿Qué estás pensando? En todo caso, lo más honesto y lo mejor para nuestras vidas
es que aunque nos duela, aunque nos moleste, aunque nos dé un poco de lata, es que nos confronten con la verdad. Y así poder corregir. Cuando usted lo haga, hermano, hágalo con amor. Hágalo con amor. Y es de bendición. Porque hay algunos, no acá, pero hay gente de repente que es violenta para confrontar. Entonces, ¿qué genera? Discusión. Pero no es una discusión buena, sino una mala discusión, con un tono no agradable, de una forma no agradable, que genera conflicto más que soluciones. Entonces, el llamado es a confrontar en amor. ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué estabas pensando? ¿Cuál es tu idea? Cambia. Para guiar, para corregir. Y después viene la respuesta. Dice el versículo 11 y 13. Leámonos todos juntos para que no se me quede dormidito. Ya. Y Abraham dice, ya, 1, 2, 3. Y Abraham respondió, porque dije, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me mataron por causa de mi mujer. Y me mataran por causa de mi mujer. Ya la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. ¿Se da cuenta aquí, hermano, la respuesta de Abraham? Bueno, algunos dicen que fue débil, otros dicen que fue patética, pero en realidad no fue una muy buena respuesta. Por lo menos fue honesto en decir lo que había hecho. Él lo que hace acá es llamar al pueblo de Abimelech como un pueblo donde no hay temor de Dios. Y eso en cierta forma es verdad. Obviamente ellos no eran adoradores de Dios, pero eso lo está asimilando a que eso significaba que él estaba en peligro, porque eran inmorales, porque eran malvados. Entonces, él lo que está diciendo acá, que este pueblo era inmoral, que él tenía entonces que mentir para proteger su vida y la de su esposa. Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán a causa de mi mujer. Entonces, yo tengo que mentir. Es como decir, yo soy profeta de Dios, pero como ustedes son inmorales, para poderme defender, tengo que mentir. ¿Le parece razonable el raciocinio? Me parece poco correcto para un hijo de Dios que alguien piense así. Sino que era mejor haber dicho, yo puedo estar en lugares de peligro, pero yo confío en mi Padre Celestial. Pero Él no lo hace así. Es el ideal, pero obviamente nosotros no actuamos así tampoco. Usted no se crea mejor que Abraham. Ninguno de nosotros es mejor que Abraham. Lo más probable es que actuemos de igual manera o peor quizás. Y luego cuenta esa media verdad. ¿Por qué una media verdad? Es verdad de que Sara era su hermanastra, ¿no? Era hija de su padre, pero no de su madre. Y eso es una verdad. Pero también era verdad de que era su esposa, y eso lo cayó. Y una media verdad es peor que una mentira a secas. Porque yo le puedo decir, hermano, este fondo acá es rojo, ¿cierto? ¿Es rojo? No, es una mentira, todos lo están viendo, no estoy engañando a nadie. Pero una media verdad viene con pillería, viene con, ¿cómo dice el Chapulín? Con chanfle. Viene para que usted no la capte, viene con trampa. Y esa era una media verdad. Y la media verdad entonces, por consecuencia, es una mentira. Y él estaba mintiendo. Y en el versículo 13 dice, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre. Aquí está diciendo indirectamente y abiertamente de que la culpa la tiene Dios porque él
fue quien lo hizo salir de allá. ¿O no? Está diciendo eso. Le está trasladando la responsabilidad a Dios. Y cuando Dios me hizo salir, ¿y él salió obligado o por voluntad propia? Fue llamado por Dios y él obedeció. Fue en forma voluntaria, pero él lo está trasladando a Dios. Está llevando esa responsabilidad a Dios. Abraham fue voluntariamente. Abraham, cuando fue confrontado, justificó sus actos insultando al pueblo de Abimelech, luego minimizó su pecado y explicó cómo la mentira había llegado a ser parte de su procedimiento operativo normal. Y lo que es más evidente, no vio cómo la mentira menoscababa su propio testimonio de fe. Yo sigo a Dios, pero no confío en que Él me protegerá. Por eso miento. Eso es lo que está diciendo. Yo confío en Dios, pero no confío en que me va a salvar. Lamentablemente, y lo más curioso es que como nuestras racionalizaciones aumentan y llegan a ser tan familiares para nosotros mismos que nos ciegan en cuanto a lo absurdo que llegamos a sonar o a actuar. Nosotros racionalizamos y nos convencemos en nuestras propias mentiras. Luego viene la restitución en el versículo 14 y 16. Y dice, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se las dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Ese era el fin que este rey, vindicarla, o este Abimelech. En el versículo 14 y 15 lo invito a que se ponga en el lugar del rey Abimelech. Mire, usted tiene que decidir. Viene alguien, le miente, lo insulta a su gente, a su pueblo, y le da, burlándose usted, le da unas explicaciones poco convincentes, y su forma de actuar es mala. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Lo llena de premios? ¿Lo recibe en su casa? Quédate los días que queráis. El faraón lo mandó que se fuera. Este hombre no actuó así. Usted, obviamente, igual que yo, lo expulsaría, quizás como lo hizo Faraón, pero este hombre mostró una mayor integridad que Abraham. Él aplicó el principio de la restitución para proteger a Sara y a Abraham. Y por qué no también su propia vida. ¿Por qué? Por temor a lo que Dios le había dicho. Y este hombre actuó así. Él le restituye con ovejas, siervos, vacas y le devuelve a su esposa Sara. Y no solo eso, sino que también lo deja elegir un lugar donde quedarse en su propia tierra. Y aquí, para que usted vea cómo estaba Abraham en ese momento y cómo a veces nos ha pasado a nosotros que nos tenemos que quedar callados. Nos tenemos que quedar calladitos. ¿Se acuerda cuando Abraham liberó a Lot y viene el rey de Sodoma? ¿Y qué le dice en el capítulo 14? Versículo 21 en adelante hasta el 23 dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma a ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Cierto? Abraham dijo, yo dependo de Dios, no dependo de un rey pagano, no me importa tu riqueza. ¿Pero qué dijo acá? No, tú eres un rey pagano, no voy a recibir tu riqueza. Estaba callado, estaba minimizado, estaba avergonzado. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando alguien del mundo nos confronta, ¿qué nos pasa? ¿Le vas a seguir hablando de Cristo? Por lo menos ese día no. Porque no tienes nada que decir. Tu testimonio habla más fuerte que la palabra. Qué triste
Qué triste llegar a eso. Y luego en el versículo 16, aunque Abimelec trató con dignidad a Abraham, que no merecía, porque Abraham no merecía ser tratado así, no pudo resistirse a hacerle este comentario sarcástico. Y le dice a Sara, ¿cierto? He aquí, he dado 1000 monedas de plata. ¿A quién? A tu hermano. Así como, a tu hermano, ¿ah? No me habían mentido los dos le mintieron. Y le tira ahí el sarcasmo. ¿Cómo avergüenza este rey a esta pareja? Qué triste es cuando un hijo de Dios tiene que ser confrontado por la gente del mundo, por su actuar. Con este gesto adicional, él fue más allá de lo que exige la decencia. Le dio este dinero para compensar por cualquier daño que pudiera haberse dado y también era un testimonio público ante todo reclamo contra él y su reputación quedaría limpia y también la reputación de ella que para Dios era importante y para Sara era importante también. Era muy importante dejar prueba de que Sara no había sido tocada por otro hombre además de su propio marido, ya que debía asegurarse que el hijo de Sara iba a tener solamente una simiente y era de Abraham y no de este rey. ¿Por qué lo digo? Por el capítulo siguiente, en el capítulo 21, comienza con donde es concebido Isaac y nace Isaac. Entonces ahí viene la importancia de esto. El error de Abraham estuvo a punto de ponerse en juego el futuro de su hijo y de la promesa. ¿Cuántas veces Dios no nos ha salvado de hacer algo que después nos hubiésemos tenido que arrepentir? A veces nos deja que nos equivoquemos para enseñarnos, pero también a veces nos salva para que no tengamos que padecer las consecuencias de nuestras pésimas decisiones. Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien cuando hacemos las cosas en su voluntad. Y luego viene la restauración. El versículo 17 y 18 dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Esta historia contradictoria tiene un buen final. Comenzamos con la recaída y terminamos con Abraham orando por este hombre y Dios restaurando la casa de Abimelec. Él había actuado en forma incorrecta, Abraham, pero así todo Dios interviene en esta confusión y en su misericordia y en su gracia afirma el papel de Abraham como su profeta. Abraham no solo oró, sino que Dios obró en medio de esa oración y restauró también la vida de Abraham como su profeta y responde a la oración. Cuán misericordioso es nuestro Dios para con sus hijos. Dios restaura a Abimelec para concederle, para que en sus mujeres les concedieran más hijos. Y usa este error de Abraham para bendecirlo también con riquezas. No debe haber situación más triste cuando una persona del mundo nos debe confrontar ante el pecado que hemos cometido, ante el mal que hemos hecho. Nosotros, los hijos de Dios, que somos llamados a hacer luz, actuamos como hijos, no muchas veces de luz, sino más bien parecido a la oscuridad. Cuando cometemos pecado, cuando actuamos mal, cuando no somos verdaderos ejemplos. El otro día, cuando íbamos a ir a hacer el número, no sé si ustedes lo vieron acá, el día de la resurrección. Bueno, el ángel me decía, papá, no tengo que hacer de Jesús y no me siento digno. Y le decía a Leili también. Y nosotros le dijimos, le explicamos una representación, pero es verdad, cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, somos representantes e imagen de Cristo. Realmente estamos siendo imagen de Él. Somos verdaderos embajadores de Cristo. Esa es la pregunta. Hoy en Génesis 20 hemos podido ver cómo tropezamos una vez
Yo otra vez con la misma piedra, el mismo pecado. Y vimos cuando recaemos, tenemos la esperanza de que Dios va a intervenir para salvarnos, para rescatarnos. También vimos cómo cuando somos confrontados, somos enfrentados a nuestra realidad y debemos ser humildes para someternos a eso. Y 3 cositas. Nunca abuses de tus debilidades. Mantente lejos de tus debilidades, de donde puedas afectarte tus debilidades. Si tu problema es el alcohol, no te pongas a vivir cerca de una botillería. Aléjate de eso. Si tu problema es el aparato, el celular, déjalo en una cajita como los niñitos en el colegio. Lo dejan en la cajita y después se lo llevan cuando... Bueno, ya creo que ya no es así, pero toma medidas drásticas. Segundo, nunca debes apoyarte en tus propias muletas, sino que apóyate en Dios. No te apoyes en tus muletas, en tus mentiras, en tus falsedades, en tus planes. Apóyate en Dios. Y por último, nunca te apoyes en tu propio entendimiento ni en tu prudencia, sino fíate de Jehová en todos tus caminos. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú eres un Dios generoso, un Dios maravilloso, un Dios misericordioso. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Tú sabes, Señor, y nos conoces que nuestra naturaleza es pecaminosa, que actuamos en forma pecaminosa. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a vivir íntegros para ti, confiados en ti, confiando en ti, sometidos a ti. Gracias por mis hermanos, porque yo sé que tú obras en medio de ellos. Toca sus corazones para que te busquen cada día y busquen servirte como tú te mereces, con integridad, con amor, con fidelidad. Gracias, Padre, por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas bendiciones, hermanos.